Eligió la fiesta de mi hermana antes que mi boda. Así que elegí a quien sí estuvo para mí. Siempre supe que mis padres querían más a mi hermana mayor, Vicky. Ella fue la hija planeada, la primera ilusión. Yo fui el embarazo inesperado, apenas 10 meses después. Nunca me lo dijeron directo, pero la familia no necesita decirlo cuando lo demuestra todos los días. En mi casa, Vicky era la que merecía. Yo era la que debía entender. Cuando éramos niñas, mis padres tenían una costumbre. Salían de viaje y solo se llevaban a Vicky para que descanse, para que tenga experiencias, porque está en una etapa importante. A mí me dejaban con mis abuelos paternos, como si yo fuera equipaje extra. Al principio no me importaba, mis abuelos eran mi refugio. Mi abuela me hacía hot cakes y me peinaba con paciencia. Mi abuelo me llevaba al parque y me compraba un helado aunque dijera que no quería. Pero a los 6 o 7 años algo cambió. Un día mi abuela me dijo, vamos a hacer una foto para mandársela a tu mamá. Y mientras posábamos vi a mis padres subir a su coche con Vicky riéndose en el asiento trasero. Yo levanté la mano para despedirme. Mi mamá ni siquiera me miró. Ese día entendí algo simple y feo. Yo no era prioridad, yo era la hija que se quedaba. La relación con Vicky empeoró con los años. No era solo que mis padres la prefirieran, era que ella lo sabía y lo usaba. Siempre competía conmigo, incluso cuando no había competencia. Si yo sacaba buenas calificaciones, ella hacía un drama diciendo que yo quería lucirme. Si yo recibía un cumplido, ella se ponía extraña, como si el mundo se hubiera equivocado de destinataria. Me hacía comentarios pequeños pero constantes. Ay, claro, tú siempre tan perfecta. Seguro lo hiciste para que te aplaudan. Qué suerte que a ti sí te creen. Una vez, en secundaria, yo logré entrar a un grupito de chicas con el que me llevaba bien. No eran populares ni nada, solo eran tranquilas, chistosas, y por primera vez yo sentí que encajaba sin tener que pedir permiso. Vicky quería estar ahí también, pero no por amistad, por control. Era de esas personas que, si tú tienes algo bonito, sienten que les pertenece. Al principio me rogó, luego me presionó, luego habló con mis padres, y mis padres hicieron lo de siempre, se pusieron de su lado. «Es tu hermana», dijo mi papá. «¿Qué te cuesta incluirla?» «No es incluirla, es que ella no la soporta», respondí. «Y ellas tampoco la quieren cerca porque siempre hace algo. Tú eres la mayor, compórtate como mayor», intervino mi mamá con esa voz de «no me discutas». Terminé llevándola, y como yo temía, lo arruinó. Se esforzaba tanto por impresionar que terminaba siendo incómoda. Una vez, una de las chicas me confesó que le gustaba a un chico. Vicky se sintió protagonista y fue a ayudar. Se acercó al chico y le soltó el secreto como si fuera chisme. El chico se burló y lo contó. La chica lloró. El grupo me dijo directo, «No traigas a tu hermana otra vez». Yo lo entendí. Vicky no. Cuando Vicky se enteró, hizo un berrinche en casa. Dijo que eran malas influencias, que yo estaba eligiendo extrañas sobre mi propia sangre, que yo era egoísta. Mis padres me exigieron que me alejara del grupo como castigo por no defender a mi hermana. Me negué. Fue la primera vez que me planté y sentí el precio. Semanas de frialdad, indirectas, silencios largos, miradas de decepción, como si yo hubiera cometido un crimen por querer tener amigas. Después vino lo peor, las mentiras. Vicky empezó a inventar historias sobre mí. Primero cosas pequeñas, que yo decía cosas feas de mis padres, que yo era ingratas, que yo la humillaba. Luego se volvió más oscuro. De repente mis padres me miraban raro. Mi papá empezó a hacer preguntas casuales, que no eran casuales. Si yo estaba bien, si yo estaba tomando malas decisiones, si mi novio de entonces era buena influencia. Un día mi papá me llevó por un helado. Yo estaba emocionada porque eso casi nunca pasaba. Pensé que, por fin, quería pasar tiempo conmigo. Me llevó a un lugar tranquilo. Se sentó frente a mí y empezó a preguntarme como si fuera policía. ¿Estás consumiendo algo? ¿Qué? No. ¿Alcohol? Papá, no. ¿Y tu novio? ¿Él consume? ¿De dónde viene todo esto? Ahí me lo dijo. Vicky le había contado que yo me drogaba, que bebía con mi novio, que llegaba a casa rara, que escondía cosas. Me quedé helada. Saqué mi celular, le enseñé conversaciones, horarios, fotos. Le mostré que todo era normal. Mi papá se quedó callado, con una cara rara, como si por un segundo estuviera obligado a aceptar que su hija adorada mentía. Cuando la confrontaron, Vicky no pidió perdón. Dijo algo como, «Nadie de esa edad solo sale a estudiar y ya, ella oculta cosas, yo lo sé». Como si sus intuiciones fueran evidencia. Yo exploté, le grité que estaba enferma de necesidad de atención, le dije que no era mi culpa que ella no tuviera vida, que dejara de meterse en la mía, y entonces sin aviso me golpeó. Fue rápido, un golpe directo, sentí un chispazo de dolor y luego la nariz me ardió y empezó a sangrar. Caí al piso y escuché a mi mamá gritar mi nombre, no con rabia hacia Vicky, sino con pánico de esto se va a salir de control. Mi papá me levantó y lo único que repetían era, «No digas nada, no lo hagas más grande, no arruines su vida», como si mi cara sangrando fuera un detalle menor comparado con el futuro de Vicky.
En el hospital, cuando la enfermera me preguntó qué pasó, dije la verdad, no por venganza, por cansancio, por miedo, por instinto. La enfermera llamó a las autoridades. Servicios de protección infantil apareció. Mis padres estaban furiosos conmigo. Yo era la que traicionaba a la familia, la que exageraba, la que quería destruir a su hermana. Mis abuelos se enteraron y esa misma semana me dijeron, empaca. Te vienes con nosotros. Mis padres casi ni discutieron. Ese día sentí algo que todavía me duele al recordarlo. Mi ausencia les dio paz. Con mis abuelos mi vida cambió. Dormía tranquila, comía sin tensión, podía estudiar sin sentir que debía demostrar algo. Me gradué y conseguí una beca completa para la universidad. Estaba feliz hasta que mi abuela publicó fotos orgullosa y los familiares empezaron a felicitarme. Al día siguiente mi mamá me llamó y no para felicitarme. ¿Sabes cómo está Vicky? Está destruida, llora desde ayer. ¿Por qué? Porque tú siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. ¿Qué? No la aceptaron en ninguna universidad. Y tú, presumiendo tu beca, ¿no te da vergüenza? Ese fue el momento exacto en el que mi pecho se cerró. No era tristeza, era claridad. Mi madre podía verme ganar algo y su primera reacción era pensar en cómo eso afectaba a Vicky. Yo solo existía como espejo para que Vicky se sintiera peor o mejor. Esa fue la última conversación real que tuve con ella por mucho tiempo. En la universidad conocí a Rob, lo conocí en la biblioteca como de película barata, pero real. Él era tranquilo, constante, amable sin esfuerzo. Hablábamos de clases, de futuro, de cosas simples. Con él nunca sentí que debía competir, ni defenderme, ni justificar mi existencia. Eventualmente se volvió mi hogar. Sus padres me trataron como a una hija desde el inicio. Su mamá me abrazaba con naturalidad. Una vez me dijo, casi llorando, siempre quise una hija, me hace feliz que estés aquí. Yo no sabía cómo reaccionar, porque para mí el cariño familiar siempre venía con condiciones o culpa. Pasaron años, mi relación con mis padres era mínima, un mensaje de cumpleaños a veces, nada más. Vicky y yo ni hablábamos. Entonces Rob me propuso matrimonio. Fue en una caminata al amanecer en nuestro lugar favorito. Estaba nervioso, me temblaban las manos. Cuando dijo mi nombre y sacó el anillo, sentí que todo lo feo de mi infancia se quedaba atrás por un segundo. Dije que sí sin pensar. Publiqué fotos, y como si alguien hubiera activado un interruptor, mis padres reaparecieron. Me llamaron felices, orgullosos, y al minuto mi papá soltó, «Quiero llevarte al altar». Me sorprendió. Parte de mí se endureció, parte de mí, la parte niña, quiso creer que tal vez era una forma de reparar. Me preguntaron por mi trabajo, por mi vida, como si no hubieran sido ausentes por años, y aún así acepté. Me convencí de que quizá, por fin, iba a tener una familia normal, aunque fuera tarde. Pero cuando empecé a planear, todo volvió al patrón de siempre. Elegí a mis amigas de secundaria como damas de honor. Hicimos despedida de soltera en Las Vegas. Subimos fotos, reímos, me sentí libre. Y al volver, mis padres explotaron porque Vicky no fue incluida. ¿Cómo pudiste hacer eso sin tu hermana?, dijo mi mamá como si yo hubiera cometido una traición histórica. Porque no quiero a Vicky en mi vida, y menos en mi boda. Eso es cruel. ¿Eso no lo hace una hermana? Les recordé el golpe, las mentiras, el hospital, años de desprecio. Les dije que Vicky nunca se disculpó, que nunca intentó nada, que yo no estaba obligada a invitar a alguien que me hizo daño solo para guardar apariencias. Mi padre se obsesionó con lo que dirían los parientes. Mi mamá habló de unidad, perdón, familia. Yo por primera vez no cedí. Y entonces, una semana antes de la boda, mi papá llamó para decir que no asistirían. Vicky hará una fiesta de inauguración de su casa ese día, dijo, y vamos a ir. ¿El mismo día de mi boda? Sí, es importante para ella. Yo me quedé en silencio. Sentí ese mismo vacío de niña cuando veía el coche irse sin mí. No discutí. Solo dije, entiendo, y colgué. Rob estaba furioso. Yo no lloré frente a nadie, pero por dentro algo se rompió del todo. Fue entonces cuando Rob dijo, pídeselo a tu abuelo, él sí estuvo. Llamé a mis abuelos, les conté, mi voz se quebró al pedirlo, mi abuelo no dudó. Sería un honor, me dijo, y no te voy a fallar. Esa noche dormí mejor que en semanas. 2 días antes de la boda, mi papá se enteró, me llamó gritando, ¿es verdad que tu abuelo te va a llevar al altar? Sí, eso es una falta de respeto. Nosotros te criamos. Él no tiene derecho a reemplazarme. Tú te reemplazaste solo, papá. Elegiste una fiesta inventada sobre mi boda. Ahí se puso peor. Me dijo que solo querían enseñarme una lección, que yo debía haber suplicado, que ellos pensaban que yo iba a ceder, como si mi boda fuera un experimento para comprobar obediencia. Colgué y lo bloqueé. Me casé. Caminé con mi abuelo, me sentía amada. Durante la recepción sí tuve un momento de dolor al ver al papá de Rob hablar con orgullo, abrazarlo, llorar por él. Yo pensé, eso era lo que yo quería,
pero luego miré a mis abuelos, a mis amigas, a Rob, y entendí, yo sí tenía familia, solo que no era la que me tocó de origen. Después de la luna de miel, bloqueé a mis padres, no les di explicación, no la merecían. Un mes después, revisando correos, encontré un email de Vicky. Era larguísimo, pedía perdón. Admitía errores, decía que estaba feliz por mí, que quería reconciliarse, pero algo olía raro. Hablaba demasiado de mis padres, demasiado de no los castigues, demasiado de ellos te extrañan. Sonaba más como un comunicado que como una disculpa real. No respondí. Días después me encontré a Vicky por casualidad. Estaba igual que siempre, fría, con esa mirada de asco. Yo ingenuamente mencioné el correo. ¿Cuál correo? Dijo. El que me mandaste, pidiendo disculpas. Yo no te mandé nada. Sacó su teléfono, revisó enviados. Ahí estaba el correo. Vicky se quedó pálida, juró que no lo escribió. En ese instante lo entendimos al mismo tiempo. Mis padres lo hicieron desde su cuenta, seguramente desde una computadora donde ella dejó sesión abierta. Le pregunté por la fiesta de inauguración. Se rió, casi burlona. ¿Qué fiesta? Eso nunca pasó. Así que sí, mis padres inventaron una fiesta para castigarme, para manipularme, para darme una lección. Y cuando no funcionó, usaron la cuenta de Vicky para intentar recuperar control con una falsa reconciliación. Ese día ya no sentí tristeza, sentí repulsión. Hice una publicación en Instagram y compartí la historia, no por drama, sino porque por años me hicieron sentir loca, como si yo exagerara, como si yo fuera la problemática. Necesitaba que la verdad existiera fuera de mi cabeza, en un lugar donde no pudieran reescribirla. Hoy estoy casada con un hombre que me respeta. Tengo amigas que han sido mis hermanas reales. Tengo abuelos que fueron mi hogar cuando mis padres eligieron a su hija adorada. Y por primera vez en mi vida dejé de perseguir el amor de quienes solo me aman cuando obedezco.